Vamos a abrir las Escrituras. Voy a suplicar que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Vamos a Colosenses, el capítulo 3. Ya estamos enterados en esta porción bíblica. El día de hoy estamos en la segunda parte y nos vamos a concentrar en el versículo 16. Y lo que encontramos en esta porción es una cultura dominada por el Evangelio de Jesucristo. Dentro de la iglesia del Señor hay relaciones y esas relaciones deben de ser de alguna u otra manera dominadas por el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a tratar la manera de crecer en el versículo 16. Este es Colosenses, el capítulo 3. Y vamos, hermanos, a abrir la palabra de nuestro Dios y a crecer en esta porción bíblica. Dice la Escritura de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente la palabra dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos al Señor. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y aquí estamos, Señor, ante ella con mucho respeto y con mucha anticipación. Queremos rogar, Padre bendito, de que nos enseñes, que nos des, Señor, la capacidad de poder crecer en las Escrituras. Quita cualquier, Señor, cualquier estorbo que pudiéramos tener, cualquier estorbo mental. Tal vez nuestra mente está pensando en el problema, tal vez en la relación, en situaciones a nuestro alrededor. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de atender a tu palabra y poder crecer en ella, y que tu palabra pueda llevar fruto abundantemente para el honor y la gloria tuya y el beneficio de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa porción bíblica, porque en ella podemos, Señor, crecer, y en ella podemos, Señor, ser edificados en maneras especiales. Yo te alabo, te agradezco en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, dos aspectos vamos a tratar de este pasaje de la Escritura. El pasaje que leímos es un pasaje bastante básico, es muy estructurado. El pasaje básicamente nos habla acerca de cómo nosotros debemos de hacer iglesia, y especialmente cómo debemos de relacionarnos los unos a los otros. Y el pasaje nos provee por lo menos dos elementos importantes. Por un lado, lo que nosotros debemos de hacer, y por el otro lado, cómo nosotros debemos de hacer lo que el pasaje nos manda. Entonces hay dos ideas principales en el pasaje bíblico: lo que nosotros debemos de hacer y cómo nosotros debemos de hacerlo. O sea que el pasaje básicamente nos responde a la pregunta: ¿qué del pasaje? Hay un qué y hay también un cómo. Ahora, es interesante que Pablo, el teólogo de teólogos, nos ayuda a pensar en la vida cristiana. La vida cristiana no es un asunto solamente del qué, no es un asunto solamente de la categoría, pero gracias a Dios que el pasaje de la Escritura nos enseña a cómo debemos nosotros de efectuar lo que el pasaje nos enseña. Si usted se da cuenta, el pasaje dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta es la primera parte del pasaje bíblico. Esta es la primera parte. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, si usted se da cuenta, la estructura es muy sencilla. Luego después comienza una serie de participios. Hay tres participios: enseñándoos, exhortándoos y dice cantando. Hay tres ideas principales: enseñándoos, dice exhortándoos y cantando. Tres participios. O sea que la estructura es interesante, muy sencilla, muy estructurada. Después de ahí vemos nosotros modificadores.
Hay una serie de modificadores, pero aquí encontramos idea número 1, lo que nosotros debemos de hacer. Idea número 2, cómo nosotros debemos de hacerlo. Y ahí es precisamente donde vienen esos participios, enseñándoos, exhortándoos y cantando. O sea, cómo nosotros vamos a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia. La manera es estructural. Hay 3 ideas que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje de la Escritura. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La estructura que vamos a ver es esa. ¿Qué es lo que el pasaje directamente nos enseña y cómo nosotros debemos de efectuar esa realidad? Ahora, hermanos, es importante que entendamos que esta es parte de una porción bíblica. El miércoles antepasado estábamos hablando que aquí encontramos una serie de imperativos, una serie de mandamientos. Es más, usted lee el capítulo 3 y usted observa que hay por lo menos 31 diferentes mandamientos. De alguna manera u otra hay esa fuerza imperativa. Y encontramos nosotros, por lo menos encontramos nosotros áreas de constante crecimiento en la iglesia del Señor. Como miembros de la iglesia nos manda este pasaje a vestirnos, dice, de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted se da cuenta que el versículo dice vestíos, y ese vestíos es nuevamente esa fuerza imperativa. Debemos de vestíos, dice, como escogidos, santos, amados de Dios, porque nosotros somos escogidos de Dios, santos, amados. Debemos, dice, de vestirnos, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que estas fuerzas imperativas están allí en el pasaje. Dice que debemos de vestirnos con paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. El versículo dice que sobre todas las cosas dice que debemos de vestirnos ¿de qué cosa? De amor, dice el versículo, que es el vínculo perfecto en la iglesia del Señor. Dice la Escritura que la paz de Dios, mire el versículo 15, que la paz de Dios, manuscritos más antiguos, dice que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. ¿Qué es lo que debe de gobernar nuestro corazón? No es la zozobra, no es la envidia, no es el enojo, no es la amargura. Es la paz de Dios, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sed agradecidos. Usted siente esos golpes de mandamientos, de imperativos. Dice la Escritura que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Sed agradecidos. Y si usted se da cuenta, el versículo 16, que es el interés en esta mañana, continúa diciendo que la palabra de Cristo, no solamente que la paz de Cristo o la paz de Dios, pero la paz, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Otra fuerza, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que aquí encontramos, hermanos, como hemos hablado, no solamente el Evangelio de Jesucristo. El pasaje se está dirigiendo ¿a quién? A los escogidos de Dios, a los santos, a los amados, no los inconversos. Los inconversos, todo esto no tiene sentido. Todo lo que estamos hablando acá no tiene ningún sentido. Tiene sentido solamente para aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo, que han respondido en arrepentimiento y en fe al Evangelio de Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor y hay una constante relación. Hay una relación.
Y entonces, hermanos, a esta iglesia que debe de estar conectada, no puede estar aislada, la iglesia no puede estar aislada. No podemos estar en un rincón, por aquí, en esta esquina, en la otra. Tenemos que relacionarnos. Y la pregunta es cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y la Escritura dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Este contexto es importante. Este pasaje tiene un paralelo también. Y me gustaría que lo apreciáramos. Este es Colosenses capítulo 3, versículo 16, el pasaje que nos interesa en este momento. Pero Efesios capítulo 5, versículos 18, 19 es el paralelo de Colosenses. O sea que está Colosenses, está el libro de Efesios, y entonces en el versículo, por ejemplo, de Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero si usted se da cuenta, en el paralelo de Efesios dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay, dice, disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu es la idea paralela a que la palabra de Cristo more en abundancia. Y usted se da cuenta, por ejemplo, usted observa los resultados, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice cantando, no solamente enseñando y exhortando, pero cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Si usted observa en el paralelo de Efesios, encontramos hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Si usted se da cuenta, el resultado es exactamente el mismo. El resultado es el mismo. Lo que cambia en el paralelismo es que en Colosenses la palabra de Cristo mora en abundancia, pero el paralelo de Efesios es que el Espíritu Santo, dice, sed lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ejerza el control debido en la vida de cada creyente. O sea que esto no es un asunto de una cosa o la otra. La realidad es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora abundantemente en su corazón. Y eso no es una idea contraria, es una idea complementaria. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ejerciendo control en nuestra vida, entonces nosotros buscamos la palabra de Cristo. Deseamos nosotros la palabra de Cristo. ¿Quién es un hombre espiritual? Uno que es dominado por ese gobierno espiritual, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Cristo. Y entonces vamos a observar, hermanos, con más detenimiento este pasaje de la Escritura. Que la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more. Observemos para comenzar, hermanos, esa palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros, o que more abundantemente en vosotros. Ese adverbio en abundancia se puede traducir abundantemente en vosotros. Si usted observa, por ejemplo, el pasaje número 1, el verbo morar viene de esa palabra que usted ve ahí, oiko, que tiene que ver con oikos, es una casa, es una habitación. La idea no es alguien que está de pasada en la casa, sino alguien que es familiar a la casa, se mantiene, se retiene en la casa. La imagen es muy interesante, que la palabra de Cristo more, la palabra de Cristo haga raíz en tu corazón. Esto no es un asunto, una pasantía, no es solamente algo, una mirada casual. Ok, leí la Biblia, pero la realidad es que no entiendo lo que dice la Biblia. No entiendo las categorías bíblicas. No, moramos en las Escrituras conlleva la idea de habitar en una casa a oposición de alguien que solamente pasa por la casa. Describe a alguien que hace morada en la palabra de Cristo. Es alguien que se ha adueñado, como el dueño de la casa, se ha adueñado de la palabra de Cristo. Así como el dueño de la casa sabe todo el teje y maneje de la casa.
El que pasa solamente por la casa, el que está visitando a la casa, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Dónde está el baño? Porque no sabe dónde está el baño. Y es correcto, pero el dueño sabe dónde está el baño. Dice la Escritura que la palabra de Cristo more de esa manera. Usted conoce la palabra de Cristo. Usted no es ignorante de la palabra de Cristo. La imagen es poderosa, es increíble. Usted se da cuenta que aquí no se trata tal vez de comentarios. Se trata que la palabra de Cristo more. Luego después usted trata con los comentarios. No estamos en contra de los comentarios, no estamos en contra. Lo que estamos en contra de malos comentarios que no honran la palabra de Cristo. Hay comentarios que usted encuentra que no son un reflejo de la palabra de Cristo. Y el creyente ha sido llamado no necesariamente a estudiar teología sistemática. Teología sistemática, ¿qué cosa es? Debería de ser un reflejo de la palabra de Cristo. Pero en momentos no necesariamente eso. A lo que hemos sido llamados es ¿qué cosa? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Yo creo que hacemos bien cuando nos anclamos, echamos raíz en la palabra de Cristo para poder entender la teología sistemática o la teología bíblica o cualquier tipo de teología que nosotros pudiéramos pensar. Tenemos una base y la base es que sabemos la palabra de Cristo. Estamos nosotros arraigados en la palabra de Cristo. Nos hemos apoderado de la palabra de Cristo. Y entonces el pasaje dice que la palabra de Cristo more. Solamente el verbo sugiere intensidad. Pablo después utiliza ese adverbio y dice en abundancia. En abundancia quiere decir repletos con riqueza, no con escasez. Que la palabra de Cristo more, dice, en abundancia. Dice el versículo bíblico, en vosotros. Usted se da cuenta que en vosotros tiene que ver con una pluralidad. Este es el aspecto eclesiástico, eclesial. Esta es la iglesia del Señor. Pablo no está pensando solamente en un individuo que se va a la montaña, se va, digamos, al seminario y él solito está estudiando la palabra de Cristo, metiéndose a la palabra de Cristo. No, yo creo que es parte del proceso. Pero usted observa, dice la Escritura, que la palabra de Cristo more, ¿en dónde? En vosotros. El aspecto plural está ahí, el aspecto colectivo está ahí. O sea, cómo nosotros crecemos en la palabra de Cristo, no solamente individualmente, no solamente en nuestro aposento, no solamente en una manera privada. Absolutamente eso es necesario, pero necesitamos nosotros hacerlo y hacerlo en una manera colectiva. Debemos hacerlo en los grupos de crecimiento. Debemos de hacerlo cuando nosotros de alguna u otra manera estamos con otros hermanos. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene ese elemento colectivo, esa pluralidad que el pasaje de la Escritura nos sugiere. Esto nos evita a que creamos nosotros un cristianismo individual. Yo soy una isla y no me estorben. Por favor, yo estoy allá, tú acá. Absolutamente. La Escritura nos ayuda a desarrollar ese concepto colectivo que tanto necesitamos en la iglesia del Señor. Este contexto colectivo nos lleva a una responsabilidad colectiva. No es solamente un individuo, somos, y esto debe ser real no solamente en los ministros, los ancianos, no solamente los pastores, sino la iglesia en general. Pablo está escribiendo a ¿quién? No solamente a los ancianos, no le está hablando solamente a los pastores, le está hablando a la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor es responsable a que la palabra del Señor more. Ahora, hermanos, usted sale de Berea, es muy pero muy raro que usted encuentre iglesias donde la palabra de Cristo
abunda. Esa no es la regla. Usted va a iglesias, usted va a ministerios y básicamente la palabra de Cristo no mora en abundancia. Es más, usted llega a ciertos círculos donde la mentalidad es, el hermano, mucha Biblia. Mucha Biblia. Y aquí la pregunta es, ¿o vamos nosotros al son de la gente o vamos al son de la Escritura? Y la realidad es esa, hermanos. La realidad es, o nosotros vamos a obedecer, a acatar la palabra de Cristo, more en abundancia. O hacemos eso, o nos metemos a la trampa de la cultura hoy en día. Mucha Biblia. Mucha Biblia. Viene la abuela cristiana y habla con la nieta, y entonces, ¿qué hace la abuela? Le habla de la palabra de Dios, le exhorta la palabra, y en ocasiones, ¿qué hace la nieta? Oh, la abuela, too much Bible. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la abuela? No, la abuela recuerda que la palabra de Cristo debe morar abundantemente. Ahora, hermanos, el que va a rechazar la palabra de Dios, el que va a rechazar la palabra de Dios, es aquella persona que simplemente no es un escogido de Dios, no es un amado de Dios, no es un santo, no es alguien que ha sido básicamente movido, trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Pero el que ha realmente sido movido, trasladado a la luz admirable, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Deseamos nosotros que nos abran el libro de Dios. Deseamos nosotros que la palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros, en nuestra conversación. Para nosotros eso es importante, porque esa es la vida de la iglesia. Y si usted observa, dice la Escritura, dice que la palabra de Cristo, ¿qué significa esa cuarta categoría? Dice que la palabra de Cristo, ¿a qué se refiere la palabra de Cristo? Yo creo que el pasaje no solamente nos indica, pero el contexto del pasaje nos indica en maneras especiales. Vea usted, por ejemplo, la manera en cómo utiliza el apóstol Pablo en Colosenses, cómo utiliza el concepto de la palabra de Cristo. Por ejemplo, este es el capítulo 4, versículos 2 y 4 dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué cosa? Para la palabra. Muy bien, la palabra. Vea usted, a fin de dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de Cristo. O sea, ¿qué es lo que revela la palabra? La palabra, ¿cómo está utilizando el apóstol Pablo el concepto de la palabra? Si usted se da cuenta, la palabra de Cristo está ahí. Entonces, dice la Escritura, dice para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces, la palabra de Cristo, ¿qué cosa es? La palabra de Cristo tiene que ver con el misterio de Cristo. El misterio de Cristo que hoy ya es revelado. El Nuevo Testamento nos revela ese misterio que en el Antiguo Testamento estaba escondido. En el Antiguo Testamento lo que eran las profecías mesiánicas en cuanto a la persona de Cristo. El Nuevo Testamento se abre el telón y entonces nosotros vemos no solamente la persona de Cristo, la obra de Cristo a nuestro favor. Ese era un misterio en la economía anterior. Hoy es básicamente revelado. Pero si usted observa la manera en cómo Pablo está utilizando la palabra, tiene que ver nuevamente la palabra a fin de conocer, dice, el misterio de Cristo. Ese misterio de Cristo tiene que ver igual al evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo. Entonces debemos de entender cuando Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al evangelio de Jesucristo.
Porque solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar la vida de un pecador. Puede trasladarlo de las tinieblas a la luz admirable. Solamente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos nosotros que la palabra de Cristo mora en abundancia, tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Tiene que ver con el misterio de Cristo. Ese misterio que antes en economías anteriores, dispensaciones anteriores, estaba cubierto. Era solamente en figura, en imágenes, estaba profetizado. Pero en el Nuevo Testamento se ha desvelizado y hoy podemos nosotros ver el Evangelio, podemos vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio. O sea que la Escritura dice que la palabra de Cristo igual el Evangelio more en abundancia en vosotros. O sea que nosotros debemos de estar dominados por el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo utiliza la palabra de Cristo queriendo decir el Evangelio de Jesucristo. Pero ese no es el único concepto que encontramos en el libro de Colosenses. Mire por ejemplo el capítulo 1. En el capítulo 1 Pablo dice: ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Está hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia, de la cual fui, dice, hecho ministro, según la administración de Dios que fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Ahora, vea usted qué interesante. Está describiendo la iglesia del Señor. Habla acerca de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, del cual dice: yo fui llamado a ser ministro, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y mire el versículo 26, el misterio, o sea, la palabra de Dios, el misterio. La palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Qué cosa es ese misterio? Antes oculto, hoy revelado. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. ¿Sabe lo que es eso? Ese es el Evangelio de Jesucristo. O sea que el Evangelio de Jesucristo debe de morar constantemente en nuestros corazones. Debemos nosotros de entender qué es lo que significa, cuáles son las implicaciones del Evangelio de Jesucristo en mi vida. Mis conversaciones deben de estar saturadas con el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Utiliza la palabra exactamente el mismo set de palabras que utiliza en el versículo 16, 3:16, son exactamente las mismas palabras que está utilizando en este versículo bíblico, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Este es un vocabulario que nosotros lo encontramos en el versículo 16. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. O sea, la palabra de Cristo more. ¿A qué se refiere? Dos elementos: el Evangelio de Jesucristo y las implicaciones del Evangelio de Jesucristo con el contenido de las palabras de Cristo. Cuando hablamos de el contenido de las palabras de Cristo, estamos hablando no solamente del Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el concepto de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento? ¿Estaba en contra del Antiguo Testamento? No, cero, jamás. Dice, no creáis que he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido a ¿qué cosa? A cumplir. El concepto del Antiguo Testamento para Jesús era inequívoco.
Era la revelación de Dios necesaria. Pero usted se da cuenta, ¿qué es la palabra de Cristo? La palabra de Cristo no es solamente el Evangelio, pero es la revelación de Dios en el Antiguo, Nuevo Testamento, a fin, dice, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, a fin de presentar qué es lo que hace, qué es lo que hace la palabra de Dios, el misterio, Cristo en nosotros, qué es lo que hace, nos amonesta, nos enseña con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? No solamente como ministros. ¿Cuál es nuestro trabajo como miembros de la iglesia? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que la palabra sea el factor dominante de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Y eso lo hacemos nosotros en una manera privada y eso nosotros lo hacemos en una manera colectiva. Lo hacemos nosotros en nuestra devoción al Señor cuando los niños están dormidos, cuando absolutamente no hay ningún estorbo, pero nosotros buscamos a través de las semanas maneras de cómo conectarnos con los santos para hablar de qué cosa, no hablar de las modas, no hablar, hermanos, nuestra conversación no puede ir alrededor de lo que la cultura aprecia. Hay hermanos, por ejemplo, que no salen, por ejemplo, de conversación de carros, los mejores motores y las mejores llantas y los mejores lo que le dé la gana. Y cuando usted va al otro lado, muchas veces las mujeres, las mejores modas y los mejores zapatos y los mejores... O sea, si nuestra conversación va a ser dominada por eso, es la cultura ejerciendo un dominio sobre nosotros. Y hermano, yo creo que no hay esencialmente ningún problema en hablar de zapatos y hablar de vestidos y hablar de una corbata. Pero si esa va a ser nuestra conversación cuando nosotros venimos y si esa va a ser básicamente nuestra orientación, hermanos, nosotros no vamos a hacer iglesia. La iglesia no va a permanecer. La iglesia debe de estar dominada. Así como la paz de Dios gobierne nuestro corazón, la palabra de Cristo debe de morar en nuestros corazones abundantemente, abundantemente. Usted se da cuenta, por ejemplo, hoy en día, la adoración que ocurre hoy en día. La adoración que ocurre hoy en día está carente de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en los cánticos hoy en día? Es increíblemente secular. La idea es tratar la manera de camuflajear, de alguna manera esconder alguna hebra de teología. De alguna manera, cualquier alusión bíblica se busca cómo tapar con tal de decirle al mundo que nosotros de alguna manera estamos actualizados con la cultura de hoy en día. Y entonces la adoración, ¿qué es? La adoración viene a volcarse básicamente en algo secular, completamente secular. Y entre más secular, más aceptable. Pero la Escritura nos enseña y nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Esto nosotros podemos verlo a través de todo el libro de Colosenses. Dice, por ejemplo, el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, dice, en vosotros, por los que están en la Odisea, dice, por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, que es Cristo, se podría traducir, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La pregunta es, ¿dónde está escondida los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿En dónde? En la persona de Cristo. O sea que sin Cristo no hay manera de profundizar en la sabiduría, el conocimiento de Dios. No hay manera. Por eso nosotros somos cristianos, porque hemos nacido en Cristo.
Llevamos un nombre. Llevamos un nombre porque el punto de partida, el centro de atención es Cristo. Por eso Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, el amor que tenéis para con los santos. Hay fe, la fe en Cristo, el amor para con los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Qué hace la palabra verdadera del Evangelio? Lleva fruto. Y dice, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea que cuando nosotros entendemos la palabra de Cristo tiene que ver con la preeminencia de Cristo en mi vida. Él es el Señor de mi vida y Él ha hablado para regular mi vida. Él ha hablado para que yo viva a la manera de Cristo, la manera de Cristo. Y dice la Escritura que la palabra de Cristo debe de morar abundantemente en nosotros. Debe de estar ahí constantemente. Entonces el Evangelio, por un lado, de Jesucristo tiene que estar allí presente. El Evangelio de Jesucristo nos define, nos relaciona, pero usted se da cuenta que la palabra de Cristo, lo que la palabra de Cristo hace es que nos da la perspectiva para que nosotros podamos vivir y que podamos vivir a la manera de Cristo. O sea que el Evangelio de Jesucristo no es solamente una entrada. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver no solamente con el evento del Evangelio, pero los alcances del Evangelio y la oferta del Evangelio y la aplicación del Evangelio y el fin del Evangelio, que es presentar perfecto a todo hombre. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con esa realidad, tiene que ver con la realidad que es la proclamación provocada por el Espíritu de Dios. Y entonces proclamamos alguna faceta de la persona, de la obra, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, con el propósito que la gente crea en Él, confíe en Él, le ame a Él, le obedezca a Él, le adore a Él, y todo para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esto es increíblemente importante porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente levantar una mano. El Evangelio tiene que ver con entrar en una relación con el Cristo resucitado, el que vive y vive para siempre. Es entrar en una relación de señorío. Él es el Señor, Él ha hablado, y en virtud de que Él es mi Señor, ¿qué es lo que la iglesia hace? Atiende a las palabras de Cristo. Y entonces las palabras de Cristo moran abundantemente en su corazón. Constantemente está abundando, constantemente. En mi corazón, públicamente, la palabra de Cristo en mi conversación. Es cierto que la cultura no va a apreciar eso. Está bien que la cultura no lo aprecie. No vamos al son de la cultura. No es lo que la gente tiene que decir, es lo que Cristo tiene que decir. Y para que nosotros podamos hacer iglesia a la manera de Cristo, todos y cada uno de nosotros debemos de estar creciendo. Todos y cada uno de nosotros debemos de estar creciendo, no solamente en una manera individual, pero en una manera colectiva. Todos debemos de estar en grupos de crecimiento. El día de hoy, por ejemplo, se presentaron 2 oportunidades, grupos de crecimiento, 2 oportunidades. Tenemos 2 oportunidades preciosas para poder crecer, para poder vivir como Dios nos enseña que debemos de vivir. Debemos de vivir de tal manera que la palabra de Cristo mora en vosotros. No solamente individualmente, pero todos colectivamente estamos creciendo en la palabra de Cristo.
Todos nos saturamos conforme a la palabra de Cristo. El día martes nos reunimos, el día jueves nos reunimos, el día viernes nos reunimos, el sábado en la mañana, no importa el día, la palabra de Cristo está morando constantemente. Constantemente está morando la palabra de Cristo. La palabra de Cristo va a producir algo. La palabra de Cristo lo que va a ocurrir es que va a generar en nosotros, yo creo, la segunda parte del pasaje de la Escritura. Y la segunda parte de la Escritura tiene que ver con esta realidad, si usted se da cuenta. La palabra de Cristo more en abundancia, dice la Escritura, en vosotros. Esta es la primera parte. Pero si usted se da cuenta, la segunda parte tiene que ver con esos participios, enseñando, exhortando y cantando. Enseñando, cantando. Dice enseñando, exhortando y cantando. Si usted observa nuevamente, el paralelo del libro de Efesios es el Espíritu de Dios ejerciendo, a través de la palabra de Dios, está ejerciendo ese dominio sobre los creyentes. Y entonces encontramos básicamente esas tres categorías. Si usted observa, para comenzar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Enseñándoos unos a otros. O sea, porque la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos maneras de cómo enseñar a los que están a nuestro alrededor con toda la sabiduría que nosotros podemos encontrar en Cristo y en la palabra de Cristo. Entonces nosotros maduramos nuestra conversación alrededor de ese concepto que tiene que ver con el didasco. La palabra es básicamente esa. Didasco tiene que ver con el esclarecimiento de las verdades de Dios. Es ayudarle a alguien a entender las verdades de Dios. Y yo me pregunto, ¿es esto reservado solamente para los pastores, para los ministros, para los ancianos? Absolutamente. El pasaje está dirigido a los hermanos en la iglesia. Esto significa que es lo que hace un padre. Un padre le enseña a su hijo. No lleva a su hijo con el pastor o con un anciano. Mire, explíquele el evangelio, explíquele esta verdad. O el pastor dijo esto y no lo entiende. No, el padre, ¿qué es lo que hace? Tiene la capacidad de sentarse con su hijo y poder enseñarle a su hijo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el siguiente verbo, el siguiente participio tiene que ver no solamente con el enseñar, pero exhortar. Y este verbo es muy interesante porque el verbo tiene que ver con el animar a alguien en el buen camino sobre la verdad que ha sido enseñada. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros exhortamos? No añadimos necesariamente información. Lo que añadimos básicamente es esa fuerza. Estamos nosotros apelando a vivir conforme a las verdades que nosotros hemos aprendido. No estamos añadiendo nosotros información, no estamos enseñando más en base a lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros animamos, nosotros exhortamos. La idea básicamente del pasaje tiene que ver como lo traducen versiones modernas, amonestar y aconsejar. Usted se da cuenta, la palabra aconsejar viene de esa palabra. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? De alguna manera nosotros aconsejamos. ¿Y qué es lo que vamos a aconsejar? ¿Algo nuestro? No, tiene que ser en relación a las enseñanzas que nosotros hemos esclarecido en la palabra de Dios. O sea que esta es teología bíblica, práctica. Esto es, pensamos nosotros en las categorías, la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo esclarece nuestro camino. Y la palabra de Cristo, ¿qué es lo que hace? De alguna manera nosotros exhortamos y entonces buscamos cómo ayudar a los hermanos a vivir conforme a las palabras de Cristo. Dice, por ejemplo, un comentarista dice, enseñar se refiere, dice, a la presentación positiva de la verdad de Dios, mientras que exhortar se refiere a la advertencia más negativa sobre el peligro de desviarnos de la verdad. O sea que cuando nosotros vamos, mira, no va por buen camino, entonces ¿qué es lo que hacemos? Exhortamos, animamos, aconsejamos a que entremos nuevamente en el camino. Porque el camino, hermanos, en momentos se vuelve, el mundo entorpece a cualquiera. Los deleites de este mundo están alrededor y fácilmente nosotros podemos perder la órbita. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Ocurre solamente en el púlpito? Pablo no tiene en mente el púlpito. Pablo tiene en mente ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Pablo tiene en mente los hermanos de la iglesia.
Y entonces los hermanos de la iglesia tienen que tener la capacidad no solamente de ser enseñados. Esto significa que si yo no sé, yo tengo que aprender. Que si yo no sé, yo tengo que aprender no solamente las verdades de Dios, pero el siguiente desafío es cómo yo voy a exhortar a mis hermanos, cómo yo voy a aconsejar. Y hermano, esto de aconsejar no es un asunto profesional, esto de aconsejar es la vida de la iglesia. Esto no es poner su despacho allí y va a comenzar a usted a cobrar porque usted es consejero profesional. Absolutamente no. Esto no es profesionalismo. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Esto tiene que ver con Moisés, y esto tiene que ver con Jonás, y esto tiene que ver con Ensa y Patricia, y tiene que ver con todos nosotros tomando en serio el libro de Dios y saber que tenemos la responsabilidad de animar a nuestros hermanos. Animar, somos ovejas. ¿Y qué es lo que hace la oveja? Usualmente la oveja es terca y de repente comienza a salirse del camino, y entonces ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor viene y trata la manera de arrear a las ovejitas por el buen camino, por el buen camino. Y si usted observa, la idea, el concepto de enseñar está apelando a nuestro pensamiento, la manera en cómo nosotros concebimos las cosas. Pero el exhortar tiene que ver de alguna manera al aspecto volutivo, Y es interesante que el tercer verbo, si usted se da cuenta, dice cantando. El siguiente participio tiene que ver con la idea de que la palabra de Dios va a generar en nosotros no solamente el aspecto de la enseñanza, de la exhortación, pero dice cantando. Y dice cantando con gracia en vuestros corazones. O sea, que este canto es por la gracia de Dios. No es porque tienes talento para el canto. No es un niño que nació con una, digamos, con una inclinación al canto y entonces lo están bañando y el niño está cantando. No es eso. Es un canto que está relacionado con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, pone en todo creyente un cántico nuevo. Pone en el corazón. Y tal vez no podemos nosotros, tal vez no tenemos la voz, no tenemos el talento, pero en nuestro corazón ha nacido un nuevo cántico. Hay un cántico de adoración al Señor por lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Y dice la Escritura, cantando con gracia, porque es con gracia. La palabra caris tiene que ver con esa realidad. Tiene que ver con la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice la Escritura, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Porque si usted se da cuenta, esto de cantar no lo hacemos nosotros entre unos con nosotros. No lo hacemos nosotros, no le cantamos al hermano, a la hermana. No le cantamos, por ejemplo, a Alex. Tan simpático que es el hermano Alex, no le cantamos a Alex, no le cantamos a la hermana Gloria. ¿A quién le cantamos? Al Señor. Solamente el Señor es digno de nuestra alabanza. Pero si usted se da cuenta, ¿qué le vamos a cantar al Señor? Mentiras. No. La palabra de Cristo que nosotros enseñamos y que exhortamos, eso es lo que nosotros le cantamos al Señor. Y cuando nosotros adoramos al Señor, de alguna manera nosotros aprendemos las doctrinas de Cristo, aprendemos teología. Pero nosotros no cantamos para aprender teología, aunque nosotros aprendemos teología. La adoración verdadera es dirigida a Dios. Pero la esencia de nuestra adoración es la teología, que sale inevitablemente del conocimiento de las palabras de Cristo en nuestros corazones. Nosotros no solamente hablamos con sabiduría de Cristo, pero alabamos al Señor y alabamos con sabiduría saturada con la palabra de nuestro Dios. Pero es dirigida al Señor, es al Señor. Usted se da cuenta que el paralelo de Efesios dice, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales.
Pero inmediatamente dice, cantando y alabando al Señor. Y es cierto que lo que cantamos al Señor debería de ser teología que viene de un corazón saturado por la palabra de nuestro Dios. Es más, si usted observa, el pasaje básicamente dice, cantando dice, y ese canto sugiere la idea de producir sonidos musicales, o sea, que no es canto sino hasta que se canta, hasta que sale de nuestro corazón, y entonces hay ese sonido musical de alguna manera, puede ser a través de las palabras, puede ser de alguna manera, nuestro corazón está henchido de agradecimiento por la gracia de nuestro Dios, y entonces dice que es con esa gracia de nuestro Dios, y dice en vuestros corazones nuevamente, ese vuestro habla de esa dimensión no solamente interna pero también colectiva, y dice que es dirigida al Señor, y lo hacemos nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Si usted observa esos salmos, esta es una palabra derivada de ese verbo que usted ve allí, salmo, que es básicamente significa tocar un instrumento musical en el sentido de cantar una canción, ya sea con arpa. Está relacionado con los salmos de David, que básicamente el judaísmo, la iglesia del Señor en el primer siglo había adoptado como la manera de adorar a Dios. Los himnos, esa palabra es una transliteración de esa palabra que usted observa ahí, himnos, y es un sinónimo de los salmos. Básicamente el himno es una expresión de adoración a Dios en un contexto colectivo, personal. Los cánticos, dice espirituales, el debate de la palabra es espiritual, porque aquí la pregunta es, cánticos espirituales, ¿está dominando solamente los cánticos o salmos, himnos, cánticos espirituales? Ahora, si usted lee este pasaje bíblico con el paralelo de Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, usted se da cuenta que el Espíritu de Dios está dominando nuestra adoración, sean salmos, sean himnos, sean cánticos. Al final del día, hermanos, el debate que usted lee entre los expertos, el debate es que a pesar de que podemos hacer una diferencia, digamos, podemos nosotros pensar en ciertos aspectos sobre la adoración, la palabra, esa triada, por ejemplo, cuando comenzamos a observar la triada, hay un argumento, por ejemplo, ¿qué significa, por ejemplo, el salmo a diferencia del himno? ¿Y qué significa a diferencia del cántico, el cántico espiritual? Y entonces algunos dicen, por ejemplo, que los salmos son los salmos que están dirigidos solamente en relación a David, son más bíblicos que los himnos y los cánticos menos bíblicos. Pero hermano, yo digo, hay un problema, o sea, los salmos bíblicos, los himnos menos bíblicos y los cánticos menos bíblicos. O sea, yo tengo problema con esa categoría. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo debe morar en nuestros corazones. El Espíritu de Dios está ejerciendo ese control y no importa que sea un salmo, sea un himno o sea un cántico, está, ¿qué cosa? Saturado por la palabra de Dios. Aquí no se trata de que el salmo es más bíblico, pero el cántico es menos. Absolutamente no. Todo debería de ser. Por ejemplo, otros dicen, por ejemplo, los salmos fueron tomados, por ejemplo, del Salterio del Antiguo Testamento, el libro de los salmos. Se cantaban, por ejemplo, salmos y entonces estos salmos básicamente son los que de alguna manera la iglesia ha adoptado el día de hoy. Los himnos eran expresiones de alabanzas al Señor. Entonces usted se pregunta, entonces los salmos no son alabanza al Señor. Y entonces ¿qué diferencia hay entre el himno y el salmo? Es una adoración al Señor. Y es difícil hacer la diferencia de una con la otra. Por ejemplo, los cánticos espirituales, algunos dicen que son testimonios de Dios.
Son testimonios a Dios. Expresan básicamente lo que Dios ha hecho y como resultado Dios viene. Y yo me pregunto, yo digo, ¿dónde encontramos esa evidencia en la Escritura para separar en una manera categórica el salmo del himno del cántico? ¿Cómo nosotros hacemos? Hermanos, la realidad es que cuando pensamos nosotros qué diferencia podríamos dar, digamos, a cada una de esas categorías, es muy difícil. No tenemos nosotros las categorías bíblicas para hacer concretamente una diferencia. La realidad es esta es la realidad, que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, cuando el Espíritu de Dios controla nuestro ser, nos lleva a la palabra de Dios, la palabra de Dios mora en abundancia y entonces genera una teología, genera una manera de pensar. Y si usted se da cuenta, nuestro pensamiento es afectado, nuestro sentimiento es afectado y nuestra voluntad es afectada. Las tres palabras tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. El pensamiento tiene que ver con la manera en cómo nosotros concebimos las cosas, las categorías, y esa es enseñanza. Exhortación, ¿qué tiene que ver? La exhortación está apelando ¿a qué? Está apelando a nuestra voluntad, no nos desviemos del camino. Pero si usted se da cuenta, la teología correcta es doxológica. La teología correcta, bíblica, genuina, es doxológica. Hay salmo, aunque nosotros no sepamos cómo diferenciar el salmo del himno y del cántico espiritual, pero de alguna manera, ¿sabe cuál es la cultura que desarrollamos en la iglesia del Señor? De alguna manera todos nosotros tenemos 3 libros, por lo menos 3 libros tenemos. Tenemos el libro que se llama la Biblia, y todo cristiano tiene que andar con su libro siempre y tiene que andar también con un himnario. ¿Por qué? Porque el himnario, ¿qué cosa es? Yo crecí, por ejemplo, mira, ¿querés vivir tu vida cristiana? Mira, 3 cosas. Mira, cómprate tu Biblia, cómprate tu himno. Y yo me acuerdo que yo compré mi Biblia, compré mi himnario. Y yo recuerdo que alguien me decía, mira, el cristiano tiene su libro, la Biblia, tiene su libro de cánticos y tiene su libro de cheques. Su libro de cheques. Porque con el libro de cheques, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos en una manera, el hombre de Dios no se presenta con las manos vacías delante de Dios, sino que le dice, Señor, tú me has bendecido increíblemente. Usted se da cuenta que hoy en día, hermano, ya se nos fue el tiempo, pero usted se da cuenta que en este telefoncito usted puede llevar su Biblia, su himnario. Yo tengo 2 himnarios acá. Y aquí yo puedo transferir dinero de un lugar a otro. Aquí está todo. Ahora, no estoy promoviendo, Apple no me ha pagado nada, no estoy promoviendo nada. Aquí es de tener mucho cuidado con todo esto, ¿no es cierto? Porque abrimos la Biblia en el teléfono y de repente llega otro mensaje que usted no quiere recibir, usted quiere que el mensaje sea el mensaje de Dios. Es un peligro tremendo. La realidad, hermanos, es que este pasaje nos enseña que nuestra teología bíblica es doxológica. Nuestra teología busca maneras de cómo adorar a Dios. En otras palabras, es terriblemente equívoco, completamente equívoco. Cuando nosotros pensamos, el servicio es a las 9:30, voy a llegar a las 10 porque ya a las 10, entonces comienza el mensaje. Y yo creo que es incorrecto pensar que lo más grande de todo el servicio de adoración es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Pero nosotros no podemos menospreciar el venir delante de nuestro Dios y responder en adoración. Ya sea en salmos, himnos, cánticos espirituales, nosotros creamos en la iglesia una cultura teológica, doxológica. Teológica, pensamos nosotros correctamente. Exhortamos a los que están a nuestro alrededor a mantenernos en el camino correcto. Pero hermanos, la teología bíblica es emotiva. La teología bíblica impacta nuestras emociones, impacta lo más profundo de nuestro ser.
y saca de nosotros un cántico nuevo. Y esa es cultura. Y eso, hermanos, debe de verse más y más en la iglesia del Señor. Si usted no tiene un himnario, agarre un himnario, un cántico, busque maneras y fomentar la adoración a Dios. Hermanos, esto no nos hace solamente intelectuales. Esto nos hace hombres de Dios. Y tenemos abierto no solamente nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, pero también nuestra voluntad ante el que debe de recibir la preeminencia en su iglesia. Ese es Cristo. Cristo, nuestro Señor. Él nos salvó para su honor y para su gloria. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero darte las gracias. Quiero agradecerte, Señor, por lo precioso, Señor, que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque, aunque no entendemos todos los pormenores de lo que debería de ser la vida cristiana, entendemos varios aspectos que deben de preocuparnos mucho más. Señor, yo te agradezco porque el cristianismo bíblico que encontramos en las escrituras del primer siglo fue un movimiento espiritual, un movimiento altamente vital, muy vivo. Y de alguna manera el cristianismo bíblico que medita en las palabras de Cristo y que discurre una teología cristológica, produce salmos, cánticos, himnos. Señor, yo te agradezco porque los movimientos que encontramos en la historia de la iglesia sobre el cristianismo, la adoración es inevitable. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que a que las diferencias de salmos, himnos, cánticos espirituales sea difícil de categorizarla. Es adoración y es una adoración provocada, una adoración que viene de una buena teología y de una manera de vivir conforme a la teología. Y yo te suplico que ese sea para nosotros nuestra atención. Señora, tu palabra nos enseña que Cristo tiene lugar de preeminencia en la iglesia. Y Él ha hablado y debemos de saturarnos con la palabra de Cristo a cada momento. Y hay un peligro increíble a nuestro alrededor de ignorar la palabra de Cristo. Hay iglesias que lo hacen en los domingos en su predicación. La predicación no está saturada con la palabra. Escuela dominical en momentos, la adoración, grupos de crecimiento. Señor, permite que Berea no caiga en ese error, sino que todo lo que nosotros hacemos sea saturado con la palabra de Cristo. Señor, no importa lo que nosotros vayamos a hacer, que la palabra de Cristo more abundantemente y que pueda generar un pueblo con mucha, pero con mucha adoración. Señor, no importa si hay salmólogos, himnólogos, cantólogos, no importa. Que la palabra de Cristo more abundantemente. Y que en esa abundancia, Señor, nosotros como iglesia podamos vivir.
Señor, yo te alabo por la simplicidad de tu palabra. Yo te alabo, Señor, porque podemos, Señor, venir a ella con sinceridad de corazón, suplicando de que tú añadas, Señor, bendición a tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.